Durante estos días desde Claxo recorrimos China para entender desde adentro un proceso que está redefiniendo el mapa global. En Beijing, Shanghái y Hangzhou conversamos con integrantes de universidades, centros de investigación, editoriales, medios y actores internacionales que hoy piensan el futuro del sur global. Participamos del Foro del Socialismo Mundial y del Foro Internacional sobre Modernización China, dos espacios donde se discuten modelos de desarrollo, justicia social y los cambios que atraviesan este tiempo histórico. En cada encuentro apareció la misma idea: el mundo se mueve y el sur global empieza a hablar con voz propia. Desde esta experiencia nace este programa especial, una mirada latinoamericana para entender la transformación global que estamos viviendo. Bienvenidos a China. Nos encontramos en un nuevo episodio del Infoclaxo, de Claxo TV, para poder hablar lo que sucede en el marco del sur global. Nos encontramos en Hangzhou, donde estaremos recorriendo no solamente esta provincia, sino también Beijing, para contarles algunos de los desafíos que ocurren en el marco del sur global, focalizando también en los BRICS, pero particularmente en lo que sucede en China. Bienvenidos a China. Bienvenidos a este nuevo programa de Claxo TV. Y hoy continuamos en este programa especial sobre China y realmente tenemos el enorme gusto de conversar con Pablo Omaro, director ejecutivo de Claxo, como para que nos comente algunos temas bien centrales en el marco de este programa especial que tenemos realizado en su gran medida desde China. Pablo acaba de regresar de una agenda muy intensa en China, donde participó de varios encuentros académicos, dialogó sobre varias cuestiones muy centrales en el marco de la presencia en estos encuentros y en estos foros, y la verdad que vuelve también la posibilidad de esta charla en una posibilidad bien directa de analizar lo que estamos trabajando en este programa, sobre BRICS, sobre China y sobre lógicas de cooperación en este mundo con todas sus complejidades. Pablo, bienvenido al Infoclaxo especial, ¿cómo estás? Bien, todo bien, Gustavo, como siempre, miércoles a miércoles conversando contigo y con quienes nos siguen, así que un gusto y muy contento de estar aquí. Bueno, Pablo, realmente bien interesante toda la agenda. Venís de una agenda realmente muy intensa en China. Digo, primero pensaba hablar un poco más de sensaciones que te dejó este intercambio con universidades, academias, centros de investigación de China. ¿Cómo fueron esos encuentros y cuál fue un poco la sensación con la que te quedaste? Sí, Gustavo, a ver, fue un viaje muy importante, muy intenso. Estuvimos en el foro, estuvimos, digamos, representando a Claxo en el foro de modernización desde el sur global, presentando justamente los desafíos y las perspectivas de la modernización desde el sur global, con una mirada, con una visión situada en América Latina y en el Caribe. Fue un foro realmente muy importante, con mucha participación de universidades de China, de las principales universidades, Tsinghua, la de Pekín y otras, y organizado también por la Academia China de Ciencias Sociales. Tuvimos diferentes reuniones, diferentes encuentros. Bueno, ahí están viendo algunos con la Academia de Ciencias Sociales de Shanghái, porque estuvimos también, digamos, digamos, Shanghái, justamente en encuentros académicos y de intercambio, bueno, intelectual, cultural, científico, y también estuvimos con diversos institutos de la Academia China de Ciencias Sociales, tanto con el Instituto de América Latina, con el ILAS, sí, específicamente, como también con el Instituto de Economía y Política, digamos, global, ¿sí? Que es un instituto que justamente aborda todo lo que tiene que ver con la economía y con la política en este tiempo de globalización y desde el sur global y abordando la iniciativa también para la gobernanza global de China. Tuvimos también encuentros con el Instituto para la Modernización de China y con la Academia de Historia de China, entre algunas instituciones académicas con los que mantuvimos encuentros y avanzamos justamente en relaciones de cooperación, intercambio y proyectos conjuntos.
Pablo, en todos estos encuentros y en los lugares donde estuviste participando y de las reuniones, digo, ¿qué aprendizaje te llevaste sobre la forma en que China realmente piensa su vínculo con América Latina y el sur global? Bueno, creo que en este tiempo de crisis y de reconfiguración del multilateralismo, en este tiempo a donde la geopolítica global no solo se reconfigura a una velocidad acelerada, sino que también entra en crisis, ¿no? Por los unilateralismos que amenazan justamente la paz por un lado y el mundo multilateral por otro, no reconociendo nuevos polos que emergen, y China es uno de ellos desde el sur global, conformando el bloque de los BRICS, por ejemplo. Y lo que me llevo es que hay una discusión muy rica, muy intensa, acerca de cuál es el lugar del sur global en la geopolítica mundial, cuál es el lugar del sur global en los procesos de desarrollo y los desafíos que los procesos de desarrollo tienen en un mundo con crisis múltiples, en un mundo en policrisis, desafíos ecológicos sin duda, y tuvimos a la COP30 hace poco con los avances que la COP se pudieron hacer, pero también con las limitaciones, con los obstáculos y con las trabas que se encontraron en la COP para declaraciones realmente potentes, suscritas por todos los países o al menos por las principales potencias, ¿sí? Entonces, una discusión muy intensa sobre el lugar del sur global en este proceso geopolítico mundial, y una apertura de China hacia el diálogo con América Latina y con el Caribe, al menos una búsqueda, ¿sí?, de poder dialogar, poder reconocer la potencia y la capacidad de América Latina y del Caribe, poder reconocer este multilateralismo que está amenazado, pero que persiste, y entonces encontrar vías de diálogo, de cooperación y de trabajo conjunto con América Latina y con el Caribe, desde una posición horizontal, digamos, de una posición que busca justamente dialogar, que busca el intercambio, que busca la cooperación, y no busquen posiciones unilaterales como sucede en otros casos. Pablo, en Shanghái presentaste la ponencia China desde una perspectiva latinoamericana. Digo, ¿cuáles son para vos un poco no sé, los puntos más importantes o centrales para pensar en esta vía alternativa hacia la modernidad, pero desde el sur? Sí, a ver, por un lado, ahí discutimos acerca de la visión de China en América Latina, en el Caribe, eh, tanto sea desde algunos espacios de diálogo regional, como por ejemplo el foro CELAC China, que ha cumplido ya casi 11 años, es decir, hace 11 años que se sostiene un espacio de diálogo entre la CELAC y China. Otros encuentros y otras cumbres que sucedieron en la región justamente para promover el diálogo y la cooperación con China, y la imagen también o la percepción que de China se tiene en América Latina. Nosotros en julio, hace unos meses, participamos de un estudio, ¿sí?, de una encuesta justamente para intentar medir la percepción que de China existe en América Latina, y ahí se vio, por un lado, un gran desconocimiento, ¿sí? Por otro lado, se vio cierto temor, digamos, justamente un temor a lo desconocido, y cierto temor también por la imagen que se construye de China desde algunos centros de poder, sobre todo desde el Estados Unidos actualmente con el gobierno Trump, pero también una búsqueda de conocimiento, una búsqueda de conocer más a China, y un rescate, por ejemplo, acerca de lo que tiene que ver con la cultura de paz, por ejemplo, ¿sí? América Latina, el Caribe son una zona de paz, por eso es tan grave la agresión en el Caribe, y son tan graves también las amenazas de injerencismo o de intervención militar, y China también es una potencia
que en las últimas décadas se ha caracterizado por la búsqueda de la paz y por avanzar hacia la construcción de una convivencia pacífica, de una convivencia en paz. Entonces ahí hay un elemento para poder discutir. También lo que tiene que ver, por ejemplo, con la reducción de las desigualdades y la construcción de sociedades más igualitarias, ¿sí? América Latina, el Caribe como la región más desigual del mundo, ¿sí? Más rica en patrimonio biocultural, pero también más desigual, y las políticas que China se dio para reducir las desigualdades, para contrarrestar desigualdades multidimensionales, que en muchos casos han sido exitosas, ¿sí? Y hoy China es una sociedad menos desigual, ¿sí? Que hace unos años atrás, a pesar o acompañado por el gran crecimiento que tuvo en las últimas décadas. Luego, desafíos vinculados con cuestiones de transiciones, con transición ecosocial, con la soberanía energética también, discusiones acerca de las soberanías, por supuesto, y discusiones acerca de integración regional, ¿no? Cómo América Latina, el Caribe, integrados mucho más profundamente a nivel regional, podrían ser un actor de mucha mayor relevancia y de mucho mayor peso en la geopolítica mundial. Pablo, en el marco de este viaje, bueno, fuiste a recibir el premio a la investigación y práctica en desarrollo global, realmente un reconocimiento muy, muy importante, muy significativo. Y en el documento del premio destaca la importancia de construir un sistema autónomo de conocimiento del sur global. Digo, ¿qué implica esto en la práctica para nuestras universidades, movimientos y políticas públicas? Y bueno, ¿cómo en el marco de todo esto ves las oportunidades y los desafíos para profundizar un poco la cooperación en el marco de Claxo y algunas de estas instituciones chinas a partir de este reconocimiento? Sí, el premio fue muy importante. Yo fui el que lo recibí, pero es un premio a Claxo justamente por su, digamos, reconociendo la investigación profunda y amplia que Claxo desarrolla y las prácticas concretas en cuanto a los procesos del sur global, digamos, ¿no? O sea, como Claxo es realmente una red de pensamiento crítico y transformador que incide profundamente en los procesos transformadores del sur, digamos, global. Y justamente uno de los ejes de discusión del foro de modernización desde el sur global en el que participé en China, tuvo que ver con los sistemas de conocimiento soberanos, autónomos, desde el sur, ¿sí? Sin subordinaciones, subalternizaciones y sin copias de recetas del norte. Y creo que esto es muy importante para pensar una ciencia basada en la ciencia abierta, en la ciencia como bien público, como bien común, no la ciencia como mercancía. Hubo también un reconocimiento acerca de la necesidad de ampliación de los bienes comunes y la ciencia como bien común en el mundo contemporáneo, como una forma de contrarrestar la creciente mercantilización y neoliberalización de la ciencia. Y creo que valorar un sistema de conocimiento autónomo desde el sur global, soberano desde el sur global, avanzando en la soberanía de datos, en la justicia algorítmica, avanzando en la justicia epistémica, digamos, también discutiendo inclusive acerca del extractivismo, digamos, cognitivo o el extractivismo epistémico, y avanzando hacia la integración de sistemas científicos que se basen en la cooperación y en un conocimiento situado desde el sur global y no en la competencia o en la subordinación del norte. Creo que hay avances significativos en esto. Hay la actitud y la intención de China de avanzar en estos procesos, sea por reacción o por necesidad de reaccionar ante la avanzada injerencista, unilateral y agresiva del gobierno de Estados Unidos, o sea también por convicción y por reconocerse China dentro del mapa del sur global, ¿no? Creo que eso es importante para poder posicionarnos, es decir, cómo
nos posicionamos desde América Latina y el Caribe en el diálogo sur-sur, pero cómo también trabajamos junto con África, con Asia y en este caso fundamentalmente con China, en procesos situados desde el sur global y desde ese lugar de enunciación y de producción, entonces posicionarnos con propuestas políticas, sociales, culturales, científicas, epistémicas, que justamente puedan potenciar las capacidades que el sur tiene para su desarrollo, para un desarrollo colaborativo, soberano, sin duda ecológicamente sustentable, basado en el bienestar de los pueblos y las sociedades, ¿sí? Basado en sociedades más justas y más igualitarias y no un desarrollo extractivista, depredador y que consolide sociedades cada vez más injustas, cada vez más desiguales. Creo que estos son los desafíos y los compartimos en el foro, ¿sí? Sin ingenuidades, pero creo que ahí hay una actitud y una escucha de China y una posibilidad de poder trabajar estos temas desde una perspectiva mucho más global y mucho más situada, al menos que lo que podíamos encontrar hace algunos años atrás. Pablo, yendo un poco a los BRICS, pero tomando todo esto que nos venís diciendo, los BRICS claramente aparecen cada vez más como un actor clave en el reordenamiento global. Digo, ¿cómo pensás que puede América Latina y el Caribe participar activamente en este proceso sin perder autonomía? Y por otro lado, ¿qué papel pueden cumplir redes como Claxo para aportar al pensamiento crítico y a este diálogo sur-sur en este contexto de transición global que parece ser que estamos viviendo? Sí, creo que con los BRICS el lugar de América Latina y el Caribe es fundamental, sin duda. Es fundamental porque creo que el liderazgo que está teniendo Brasil, bueno, la presidencia pro tempore que está, digamos, finalizando de los BRICS que ejerció Brasil, dinamizó mucho el bloque en América Latina, en el Caribe, y ahora está el desafío de poder ampliarlo en la región, ¿no? Creo que es un avance hacia el reconocimiento de multilateralismos que justamente podrían también contrarrestar la unilateralidad, el injerencismo y el avasallamiento que estamos viviendo de parte de Estados Unidos, inclusive queriendo influir en procesos eleccionarios, ya no solo con amenazas económicas que se han transformado también en amenazas político-militares, sino también queriendo entrometerse y digitar resultados electorales en diferentes países, como sucedió en Argentina, como ahora estamos viendo en Honduras, y como también han amenazado con hacerlo en otros países como Colombia, por ejemplo, y el mismo Brasil en avasallamiento a su soberanía. Por lo tanto, creo que los BRICS avanzan hacia un desarrollo soberano, avanzan hacia una posibilidad de rediscutir el mapa del poder mundial, y ahí la voz de América Latina y del Caribe es fundamental, pero planteando justamente el protagonismo societal, es decir, el protagonismo también de los pueblos, ¿sí? De las organizaciones sociales, de los movimientos sociales que en América Latina, en el Caribe, son tan importantes y tan significativos. Creo que ahí hay también un desafío por poder asumir, que es cómo damos más protagonismo societal a las organizaciones justamente sociales en el bloque de los BRICS. Y ahí creo que redes como Claxo, ¿sí? Tanto desde la producción de pensamiento crítico y transformador, de la producción de conocimiento riguroso y situado, ¿sí? Pensando en cómo los BRICS tienen que tener necesariamente un componente científico, un componente social, un componente de alimentador y productor de insumos para sus políticas, sí, que no sean solamente una base de integración económica o un bloque económico, sino también un bloque de intercambio y de cooperación intelectual, científico, académico, cultural, y creo que ahí hay mucho para trabajar. Y como parte de los esfuerzos del sur global o de los esfuerzos que hace Claxo para trabajar desde el sur global y para trabajar también como red alimentando políticas de los BRICS,
bueno, ahí lo están viendo en pantalla y lo hemos comentado también, creamos el Centro de Estudios e Intercambio entre América Latina, el Caribe y China, ¿sí? Que si bien se enfoca en los intercambios y en la cooperación regional con China, también abarca procesos, por supuesto, del sur global, ¿sí? Y es una forma de articular trabajos que Claxo venía haciendo, pero también de potenciar proyectos e iniciativas nuevas, ¿no? Y el centro ya comenzó a producir, ¿sí? Y fue excelentemente recibido también en China, en diversos viajes que han hecho tanto grupo de trabajo como parte del equipo directivo de Claxo. Tú mismo, Gustavo, has estado allí y lo vamos a ver en el programa de hoy. Entonces, fue muy bien recibida esta noticia porque sin duda potencia y potenciará el trabajo de Claxo en cooperación con China en el marco del sur global y de los BRICS. Claxo.org/China, claxo.org/China, ahí pueden encontrar muchísimo de este material, digo, muchísimas novedades y como decía Pablo, todo el desarrollo de un trabajo realmente de mucho tiempo, de mucha profundidad en relación a los estudios e intercambio entre América Latina, el Caribe y China. Pablo, ¿te parece que viajemos un poco y que nos situemos donde te encontrás al día de hoy, que es en la FIL Guadalajara? Porque estás por ahí, estás en Guadalajara, estás en México, y bueno, y también con una agenda intensa, muy interesante, bueno, en un espacio donde realmente digo, año a año convergen ideas, debates, culturas. Digo, ¿qué importancia tiene este encuentro para posicionar el pensamiento latinoamericano crítico y transformador en el mundo? Sí, Claxo fue invitado a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Ya habíamos estado, por supuesto, en ediciones anteriores. Ahora invitados con un stand, con diversas actividades vinculadas con la edición de libros en acceso abierto, con la ciencia abierta, con el multilingüismo también en la ciencia, como el español, el portugués y también las lenguas indígenas son lenguas o deben ser lenguas reconocidas en paridad de condiciones, en igualdad de condiciones, junto al inglés y otras como lenguajes científicos mundiales, universales, no solamente locales, ¿sí? Discusiones vinculadas, como decía, con la ciencia abierta que discuten y siguen trabajando en consolidar el acceso abierto, porque lamentablemente se sigue difundiendo el acceso abierto, entre comillas, pero con pagos por publicar, ¿sí? Lo que se llama los APC, o sea, las cargas por publicar en revistas que los investigadores tienen que pagar, y en la mayoría de los casos no son los investigadores, las investigadoras quienes pagan esos cargos o esos valores, esos aranceles por publicar en las revistas, entre comillas, más prestigiosas del mundo, sino que son los presupuestos públicos. Son los estados, son los gobiernos, son las universidades públicas las que terminan haciéndose cargo con dineros públicos de alimentar corporaciones privadas con extraordinarias ganancias, como vimos más de una vez. Hoy en la mañana estuvimos conversando con la CECITI, con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Innovación, Tecnología de México, sí, justamente acerca de avanzar en políticas de evaluación basadas en la ciencia abierta, la ciencia responsable, la ciencia colaborativa y situada desde el sur. Y uno de los elementos que discutíamos era justamente cómo contrarrestar esta tendencia hacia el crecimiento de los pagos o los cargos por publicar. ¿Sí? Ya las grandes corporaciones se dieron cuenta que no podían seguir cobrando por leer, porque había mecanismos de saltear ese cobro y había también pocas personas dispuestas a pagar por acceder a revistas, y entonces cambiaron el modelo de negocios al cobro por publicar. Bueno, todas esas discusiones están también presentes y también las discusiones vinculadas con la educación superior, ¿sí? Con la educación superior, también con las universidades, y esto por supuesto se hace en conjunto con la Universidad de, digamos, Guadalajara. Hoy en la noche
tendremos hoy, miércoles en la noche, tendremos un encuentro con los centros miembros Claxo en Guadalajara y con los coordinadores y coordinadoras de los grupos de trabajo de Claxo que están en Jalisco o en la propia ciudad de, digamos, Guadalajara. Y esto también contribuye a consolidar nuestra red, a reforzar vínculos, a reforzar lazos. Y bueno, creo que es importantísimo poder también abordar los debates y los desafíos en torno a la educación superior en América Latina, justamente en cómo hacer una educación superior de calidad sin duda, mucho más inclusiva, mucho más diversa, más justa, más democrática y por supuesto gratuita, ¿sí? De acceso para todas y todos como un bien común, como un bien público y no como una mercancía o como un privilegio para unos pocos. Entonces, todas estas discusiones, además de las específicas de presentación de libros, Claxo estuvo y estará presentando diversas publicaciones que produjo en los últimos tiempos, algunos con Calas, otros con editoriales chinas como estamos viendo, con el consorcio Calas, y los centros miembros Claxo de Guadalajara, de Jalisco y de todo México, también presentes en la Feria del Libro y promovidos o impulsados en la difusión por Claxo. Ahí vemos algunas de las novedades o de las posibilidades que estamos desarrollando esta semana en presentaciones de diferentes libros y diferentes publicaciones aquí en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Gustavo, bueno, ahí hay libros también vinculados con los centros miembros y como dijimos, entonces, una amplia e intensa agenda de actividades que aborda diferentes temas y diferentes dimensiones de las que se está discutiendo aquí en la FIL Guadalajara 2025. Impresionante, estábamos viendo la agenda mientras que ibas hablando y nos ibas contando, impresionante la cantidad de actividades y la cantidad de posibilidades en el marco de la FIL Guadalajara, bueno, muchas cosas conectadas con todos los proyectos, me gusta esta articulación que se da en el marco de todo lo que nos fuiste contando porque tiene relación y la verdad que te quería llevar a un último tema, Pablo, que corriendo un poco lo de Guadalajara, pero será algo importante que estará ocurriendo en el día de mañana en el marco de Claxo, el evento Horizontes del Pensamiento Crítico y transformador que se va a estar desarrollando. Ahí vemos realmente una plana de fotografías que marca la importancia del evento y del encuentro. Me gustaría que nos cuentes, aunque sea brevemente, de qué se trata y bueno, y también la invitación. Exactamente, Gustavo. Mañana jueves, bueno, ahí están los horarios a las 3 p.m. o 15 horas de México, a las 18 horas de Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay, y ahí pueden hacer las conversiones horarias diversas en diferentes usos horarios de los países. Vamos a realizar esta actividad virtual Horizontes del Pensamiento Crítico y Transformador, donde vamos a presentar públicamente la agenda de ejes prioritarios, los ejes priorizados en el trabajo de Claxo en los próximos años, en esta gestión 2025-2028 que iniciamos hace algunos meses. Y bueno, estos meses justamente fueron de consulta, fueron de trabajo colectivo, fueron de trabajo colaborativo, de discutir con los centros miembros, con los grupos de trabajo, con diversos actores y protagonistas o participantes de la red Claxo acerca de esta agenda prioritaria, que no es, por supuesto, exhaustiva o excluyente de otros temas, pero que marca, bueno, las prioridades o los énfasis que vamos a desarrollar o que estamos desarrollando en estos años. Y comenzamos por el primero de los ejes que ahí están viendo, que es reconfiguraciones geopolíticas y multilateralismo, ¿sí? Perspectiva desde el sur global, ¿sí? Abordando específicamente la geopolítica mundial con cambios acelerados, como decíamos, y los desafíos del multilateralismo en el mundo contemporáneo. Entonces, es una actividad a la que invitamos a todas y todos, a toda la red, a los centros miembros, a los grupos de trabajo, a las propuestas de formación, a las redes de posgrado, a quienes son autores o autoras de libros, en fin, es una convocatoria amplia para poder discutir, ¿sí? Ahí abajo lo están viendo, una serie de personas que van a iniciar
el debate, que van a iniciar el intercambio, pero la idea es que sea una actividad lo más participativa posible, lo más horizontal posible, bueno, para que todos tengan su propia voz, sí, en esta presentación en sociedad, sí, de los ejes estratégicos que vamos a abordar en estos próximos 3 años, ¿sí? Entonces, no voy a decir todos los ejes para que mañana se puedan conectar, para que lo busquen también en la web, pero sí decir que estamos presentando nuestro primer eje, que es reconfiguraciones geopolíticas y multilateralismo, perspectivas desde el sur global. Entonces, mañana, en los horarios que ya hemos dicho, que pueden ver allí en la propia pantalla, en la imagen, nos vamos a encontrar para, bueno, conversar y discutir sobre estos temas. Pablo, clarísimo y bien potente esta invitación. Horizontes del pensamiento crítico y transformador. Bueno, ahí ven los horarios, como decía Pablo. Recuerden entrar a claxo.org. Es una de las noticias destacadas para poder inscribirse y formar parte del evento. Más allá de después de que puedan verlo, pero bueno, lo más importante está estar ahí, estar en ese día, en ese momento. Así que la invitación está hecha. Pablo, gracias por el recorrido, por todo este recorrido de China a México. Nos quedarán pendientes para las próximas charlas, un poco que nos cuentes de Chile, Brasil, Uruguay, donde sabemos que también pasaron cosas muy importantes, pero si te parece, lo dejamos para el próximo encuentro, donde podemos hacer un destinado también a un poco cómo fueron los encuentros en esos países. Excelente, Gustavo. Sí, podemos dejarlo para próximos encuentros. Estuvimos también con actividades potentes con los centros miembros de Chile. Estuvimos en el Congreso Brasilero de Salud Colectiva en Abrasco, pero podemos, por supuesto, conversarlo en futuras ediciones. Y ahora dar paso entonces a las entrevistas y al programa que tenemos previsto para este miércoles. Pablo, gracias. Lo mejor para ahí en Guadalajara, México, y para lo que sigue, sabemos que es intenso. Muchas gracias, Gustavo, y nos vemos miércoles a miércoles. Pablo Omaro, director ejecutivo de Claxo, aquí en este Infoclaxo especial sobre los BRICS, especial China. Bueno, ahí estábamos viendo y nos estaba contando muchos detalles en este análisis que nos sirve para sentar las bases necesarias para poder arrancar con este programa que hemos hecho en su gran mayoría desde China, de diferentes lugares, para tratar de interpretar qué es lo que sucede en este mundo multipolar con los BRICS, especialmente con China. Continuamos. En cada encuentro que tuvimos en China, una idea aparecía de distintas maneras. El mundo está cambiando y el sur global ya no ocupa el lugar que ocupaba hace apenas 2 décadas. La crisis financiera del 2008, el crecimiento de la manufactura de los países del sur, el comercio sur-sur, la ampliación de los BRICS y el declive del liderazgo unipolar abrieron un escenario completamente nuevo. Para entender este proceso, para ponerle conceptos a lo que muchas veces vivimos de manera fragmentada, quisimos conversar con una de las voces más lúcidas del pensamiento crítico contemporáneo. Vijay Prashad, historiador, periodista, director ejecutivo del Instituto Tricontinental de Investigación Social. The first question is, you writing about the renaissance of the global south from your perspective, who define the new political and economic moment we are living in the world? Yeah, so from my perspective, this is not so much a renaissance of the global south as the emergence of a new mood. Mm-hmm. And this new mood has many different manifestations, whether it's Gustavo Petro of Colombia directly challenging the United States, or it's the South African government taking the Israelis to the International Court of Justice, or it's the former Prime Minister of Namibia telling the Germans that, look, we are not going to condemn Russia because you are telling us to do so. Mm-hmm. Or China refusing to back down in trade negotiations. There are many different appearances of this, yes, this new mood. How to explain the new mood? It's not just a subjective thing. Mm-hmm. It's not just happening because, Gustavo Petro is of the left. Not at all. It's not happening because the government of
Indonesia is a government of the right, that they are saying, no, we want nickel processed. These are different political histories, but something similar is happening. How to explain that? Firstly, when the world financial crisis happened in 2008, it was a wake up call to economies in the South that had been basically focusing on producing goods and services for the markets of the North. And they began to think about South-South markets. The reason you had the BRICS in 2009 was to increase South-South trade. That was the reason. Yes. This South-South trade was possible because the economies of the North, after the collapse of the USSR, had exported their factories to the southern countries. So manufacturing was largely in the South. And of course, they didn't want to own these factories. They subcontracted everything because they didn't want to invest anywhere. They just wanted profit. Well, so they didn't control the factories. And the factories then started producing for each other. It's that material reality of globalization that enables the new mood. But let's not exaggerate it. It's not a renaissance yet. It's just a new mood. In this panorama on this decade, the BRICS have moved from being an economic category to becoming a political alliance. What role do you think play today in the struggle for a more equitable world, or no? Is it possible the change? I mean, the direction of movement is not so important. It's true that the BRICS is launched as a trade body, as an economic body. Yes. And it's true that it's taken more interest in political and developmental issues. BRICS Bank, being more bold about its political statements and so on. The Shanghai Cooperation Organization, on the other hand, begins as a body related to security of Central Asia, the problem of the Taliban in the 1990s. But it has moved to trade. It has moved to, talking about maybe a financing system. Exactly. Take the case in South America. We're not sure what Mercosur, UNASUR, what is the status of the various unifying bodies. Is there a South American body that can become political, that can start thinking about new currency mechanisms? The direction of change, economic to political, is not relevant. What's interesting is that each of these regional and global platforms are thinking about the whole world. They have confidence now. They are not just thinking about their corner of the world. They are thinking about what's happening in Europe. They are thinking about what's happening in the United States. They are making comments about the whole world. This is important. For a long period of time, maybe hundreds of years, it was only Europe and then later the United States that talked about the whole world. Now, an organization in Asia, the Shanghai Cooperation, can talk about the whole world, can talk about UN reform. A group in Latin America can start talking about UN reform. This is the real difference. It's not that they are now talking politics, it's that they are talking about the world. In this situation, China stands as a central actor with this bloc in the BRICS. How do you see the role in an alliance, or that seek to escape the imperial logics, or the logic exists today? The principal question is, how did China break the trap of dependency? Because from the 1950s, from the time of Raoul Prebisch's writing in the 1940s actually, all the way out to Re Mauro Marini and people in the 1970s and 80s, there was this question that countries that were in the global south or in the third world, anytime they tried to develop, they developed into an underdeveloped stage. Andre Gunder Frank said the development of development in the south is underdevelopment. It was a very pessimistic idea. Re Mauro Marini had the theory that if you broke
from the imperialist system. This was also Samir Amin's view. If you broke from the imperialist system, you could move in a direction of development. In fact, China did something different. It didn't break with the imperialist system. It remained integrated into the economy. But China used its scale, its massive size. China used the Mao reforms, the education of the working class, the health of the working class, the confidence and ability of the working class, the good public transport in its cities. It used all that to attract not foreign capital, but foreign science and technology. Yes. And that allowed it to break the dependency trap. China plays a key role. But you see, the role China must play now is not to teach the rest of the global south how to do it. Look, a country like Peru cannot follow China. It's tiny compared to China. There are cities in China that are bigger than the population. I mean, Beijing has a higher population than Chile. So it's ridiculous to say Chile should follow that. It cannot. Yes. China has to actually perform the role of being a lead locomotive and helping the other trains, get a role in the track. I mean, it has to play a role in helping industrialization, building infrastructure, and it is doing that through the Belt and Road. But actually, we need to think of it in a different way. Countries in the global south can't look to China and say, help us. Countries of the global south have to say, what role can we play in this moment? What project can we design? We don't want China to save us. We want to use this opportunity to develop ourselves. In this panorama, it's possible generate a new transition from neocolonialism to a new political without dependencies. Is possible? I mean, let me put it this way. Theoretically, it's possible. Okay. Theoretically, it's possible. You can imagine that China, for instance, with its enormous surpluses, doesn't want to hold the surplus. The surplus is it creates a lot of imbalance for the Chinese economy. If you have big surpluses, it could create a real estate boom. It could create all kinds of internal problems. China wants to reinvest it elsewhere. In fact, rather than reinvest the surplus, why not allow industrialization to happen in Zambia so that you're not buying raw materials at a low price and having to to process them, but you're buying finished goods. Why not have a more balanced international trade rather than such an imbalanced trade? It's actually good for China. So theoretically, this is possible. In a sense, I have a couple of doubts. One of them is the role that the United States and Europe will play. Will they intervene to prevent this? Will they, in a sense, impose war on the world that will create all kinds of instabilities? Because a war will really change the theory of economic growth in the world. We don't need a war. We don't need a world war. We don't need a regional war. What we need is peace and development, not austerity and war. And that's a choice that governments have to take. If Javier Milei decides that it's better to tail himself to the United States to produce instability in South America, well, then that's a choice that the Argentinian people have made. Yes. It's their choice. Yes. We have a choice before us, and we have to make the choice carefully. Cuando hablamos de geopolítica solemos mirar el mundo desde arriba, los estados, las potencias, los bloques, los BRICS, las grandes decisiones, pero el sur global también se construye desde abajo, desde las trayectorias concretas de quienes cruzan océanos para estudiar, investigar y comprender otras realidades desde adentro. En China cada año llegan más estudiantes, investigadores e investigadoras de América Latina y el Caribe, llegan para aprender el idioma desde cero, para hacer una maestría, un doctorado, para investigar el mundo rural, la transformación tecnológica, la historia y la cultura del país. Y es justamente desde esa experiencia vivida, desde ese contacto cercano con el país, que quisimos escuchar voces latinoamericanas que hoy investigan, enseñan
y dialogan desde China. Ahí hablamos con Jorge Díaz, investigador venezolano residente con su familia en Beijing, China. Hola, mi nombre es Jorge Díaz, soy profesor de la Universidad Central de Venezuela y coordinador del área de Relaciones Internacionales del Centro Venezolano de Estudios sobre China, CEVEC, y también investigador del Centro para una Comunidad de Futuro Compartido China-Venezuela, que el CEVEC tiene con la Universidad de Comunicación de China. Bueno, Jorge, primero muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo. La verdad que es bien interesante que nos ayudes a conocer un poco China. Cuéntanos un poco cómo fue al momento que llegaste a China, tu ingreso y cuáles son las primeras cosas que te llamaron la atención de vivir aquí. Ok, bueno, en primer lugar todo empieza con la creación de un centro de investigación, un grupo de jóvenes profesores de la Universidad Central de Venezuela, interesados por conocer diversas realidades sobre la República Popular China. En principio desde nuestra disciplina, yo soy del área de las ciencias estadísticas y actuariales. En el caso de mi compañera Aymara Gerdel, ella es del área de las ciencias estadísticas, tuvo la oportunidad de venir acá en 2015 y observar muchos aspectos muy interesantes sobre el desarrollo económico y social de China. Entonces eso nos llevó a que en el año 2017, en junio, creáramos una instancia de investigación llamada Centro Venezolano de Estudios sobre China, CEVEC. Eso empezó en el año 2017 y apenas creamos el centro de investigación, nosotros participamos en un programa que se llama Programa Puente al Futuro, jóvenes latinoamericanos que visitarían China. Postulamos un par de artículos y eso nos dio la oportunidad de venir a China a un programa donde participaban, entre otras instituciones, el ILASCAS. Eso nos llevó a que un año después, bueno, producto de muchas cosas que vimos en un corto espacio de 10 días, más las investigaciones previas que veníamos realizando, nos llamó mucho la atención y dijimos, bueno, tenemos que venir a experimentar China en primera persona. Entonces optamos por unas becas de gobierno chino y en el año 2018 yo venimos un grupo, venimos 3 compañeros a hacer estudios de posgrado en la República Popular China. Entonces esa fue mi primera, bueno, la segunda ocasión en la que venía. También tuve la oportunidad de participar en un foro de jóvenes sinólogos. Ese fue un foro muy importante porque tuve la oportunidad de intercambiar con distintos académicos ya por un plazo de unos 20 días. Entonces esas 2 experiencias me llevaron a venir a China. Estuve desde el año 2018, estudié el idioma chino desde cero, sin haber estudiado nada. O sea, vine a China a vivir China desde cero. Hice una maestría, me gradué en la maestría. Además que me tocó vivir toda la época de la pandemia acá en China, en vivo y directo, ¿sabes? Y luego continué estudios de doctorado acá, ambas, tanto la maestría como el doctorado, en la capital, en Beijing. Entonces, bueno, eso me permitió a mí ver en primera persona muchos los elementos del desarrollo económico y social de China, estudiar con chinos, o sea, hablar con ellos, conocer su cotidianidad, porque no es lo mismo estudiar algo sin conocer su realidad en primera persona. Entonces tuve esa oportunidad. En este viaje también quisimos comprender cómo se cuenta China hacia América Latina y cómo se construyen hoy los puentes comunicacionales del sur global. Por eso invitamos a una de las voces más activas del ecosistema mediático chino dirigido al público latinoamericano, He Beibei, conocida como Beibei, periodista de CGTN en español, comunicadora digital e influencer, que se ha convertido en un puente permanente entre China y nuestra región. Beibei forma parte de una generación de periodistas chinas que entendió muy temprano que la comunicación global ya no pasa solo por la televisión tradicional. Hoy la disputa por el sentido ocurre en el pequeño detalle, en los celulares, en los videos cortos, en las redes sociales y en la velocidad con la que las noticias circulan por Internet. Beibei también siguió de cerca la cooperación diplomática y económica entre China, América Latina y el Caribe. En particular, participó del foro China-CELAC, donde emergieron palabras clave que definen esta relación: confianza, cooperación, amistad, tecnología, infraestructura y sur global. Con ella conversamos sobre medios digitales, libertad de expresión, educación, comercio, cultura y el vínculo creciente entre China
y América Latina. Abrimos entonces esta entrevista con Bei Bei, una de las comunicadoras que mejor refleja esta nueva etapa de acercamiento entre nuestros pueblos. Bei Bei, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, la verdad que es un placer enorme poder hablar unos minutos y ver lo que sucede atrás de difundir informaciones desde China, pero también desde América Latina y el Caribe. En tus recorridos por América Latina, digo, ¿hace cuánto que comenzaste a hacer esta relación, este vínculo, este puente? Bueno, primero, mucho gusto y muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar con usted y también compartir con más público de América Latina. Empecé a aprender el español en mi universidad, o sea, el idioma español fue mi carrera y creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado de aprender una lengua tan bonita y pude conocer a más gente de América Latina, la gente cálida y conocer la tierra mágica. Entonces, después de graduarme, primero en mi tercer año universitario tuve la oportunidad de ser becada por ICETEX de Colombia a viajar y a tener un periodo de intercambio estudiantil. Ahí estuve un año. Fue mi primera vez de salir del país y conocer a una tierra y es tan lejana, tan diferente, pero fue muy bien y aprendí rápidamente el idioma y conocer la gente, el paisaje. Invité a mis padres a conocer la tierra también y les sorprendieron y también cambiar la imagen que tenía, ¿no? Sobre todo los chinos no conocíamos tanto a una tierra tan lejana y ya es como el primer acercamiento. Y después de graduarme de la universidad entré a trabajar en la tele y luego en el año 2013 a 2014 fui mandado a São Paulo, Brasil, a ser corresponsal. Así que falo portugués también. Bom dia, tudo bem? Y justamente durante la Copa Mundial en Brasil estuve ahí, vi un partido de Messi jugando con Holanda, se llama Sí, Holanda, ¿verdad? Holanda, Sí, creo claro. que en el semifinal o en el cuarto. Sí, sí, claro. Y Messi entró un gol penado al final. Y para ver ese penado, ese gol de Messi, perdí una transmisión, tío. Pero valió la pena, ¿eh? Qué bueno. Entonces, durante esa estadía en América Latina, como corresponsal, también pude viajar a otros países hispanohablantes, como Argentina, Bolivia, Chile, y fue hermoso. Y luego sigo siendo periodista y había otros viajes en América Latina. Así es, y también hace pocos años creó mi propia página Bei Bei en China, entonces empecé a transmitir desde un punto de vista personal, de mostrar cómo es China, para hablar directamente con el público, con los latinoamericanos, para que vea cómo es la vida real de China, cómo es la historia, la cultura y también a través de mi capacidad del idioma de mostrarles directamente, no a través de ningún otro lado, no como de otros medios occidentales, no con prejuicio, no con filtro, como yo también conozco a América Latina, así que nos acercamos tanto. Y mi eslogan de mi personaje en la red es una China con corazón latino. Qué lindo eso, Bei Bei, y se nota aparte tu cercanía afectiva en todo esto, pero en tus recorridos por América Latina y el Caribe, digo, ¿qué fue un poco lo que más te sorprendió cuando estuviste viendo o te conmovió cuando circulaste por nuestra región? Creo que me ha enseñado mucho la tierra de América Latina y la gente, y también me ha cambiado la mente y también
también forma de ser en mi vida diaria y también entre mi familia. Por ejemplo, me impresionó la calidez de los latinoamericanos que siempre nos dan abrazos, besos y son muy expresivos. A decir la verdad, los chinos no somos buenos de expresar el amor y la emoción, incluso entre las parejas o la familia. Eso no es bueno. Por ejemplo, los padres chinos aman profundamente a sus hijos, pero casi... No, o sea, la generación de mis padres, como de mis abuelos, de mis padres, no querían expresar este amor, como tenía la preocupación de que sus hijos lo sepan, pero es como la forma de ser. Pero no creo que es bueno. En este sentido, tenemos que aprender mucho de los latinos, que siempre expresan su agradecimiento, su admiración, su amor. Y por otro lado, de ser relajado, los latinos, o sea, cada moneda tiene dos caras. Totalmente, sí. Entonces, por un lado, de pronto como llegan tarde o no quieren ser como tan intensos como la gente del tour en China, pero disfruta tanto la vida, ¿no? A veces pueden hacer un momento pausado y eso me da una lección también. Hay que disfrutar de la vida. En ese sentido, Beibei, ¿qué aprendiste en esos años de trabajo sobre cómo se ve China desde América Latina? Tú decías, ¿no? Trabajar sobre los prejuicios, a veces vivimos en un mundo en el cual lo mediático a veces es tan complejo, sobre todo los medios occidentales, ¿no? Qué importante que es dar a conocer esa mirada desde la calle, Claro, ¿no? sí. ¿Con qué prejuicios te has encontrado y cómo derribas esos prejuicios? Mira, cuando yo fui a Colombia en 2008, o sea, ya hace bastantes años, me preguntaban si los chinos comen gato, perro. Hasta hoy en día todavía hay seguidores o, por ejemplo, una amiga de Ecuador, antes de venir, sus amigos se le dicen, ahí no hay comida rica, llévate latas, llévate atún, ahí comen murciélagos. Todavía hay esta imagen de China tan mentirosa, pero está como arraigada en la mente de mucho público, ¿no? Eso debido a unas informaciones mediáticas falsas, con prejuicio, con mucho filtro, y hablados no por la China, sino por otros, por los europeos, los estadounidenses, por los medios occidentales. Ahora ya es la hora que China da la voz de su propia parte, ¿no? Ese es el trabajo que hacemos los medios de comunicación, los jóvenes, las empresas chinas que salen al extranjero, todos estamos haciendo esa comunicación hacia el exterior, no solamente los medios, para comentar la imagen de China. Ya conocen BYD, Huawei, Xiaomi, todas Alibaba, todas esas empresas chinas, y también hay que conocer la gente, la vida, el pasado, la historia, la cultura, si no saben de estas cosas y a veces siempre tienen prejuicio y malentendidos. Por ejemplo, el dragón chino. El dragón es una criatura como inventada, pero significa mucha bendición, mucha suerte, sabiduría, inteligencia de los chinos, ¿no? Mi horóscopo chino es el dragón. El año pasado, el año 2024, era el año del dragón. 2012 también fue. Sí, cada 12 años es un siglo. Y hay medios, hay voces que dicen, el dragón es una amenaza, es un monstruo, porque el dragón chino es diferente del dragón occidental, ¿no? Claro, que sale fuego, que es con malicia. A todo contrario, el dragón chino es algo tan bueno que solo se usaba el emperador, por eso también significa el poder, la suerte. O sea, hay que cambiar estas imágenes falsas y hay que dar la realidad para el público. Beibei,
tú tienes en tus redes sociales mucha gente joven que te sigue, que te admira, que se interesa por China. Digo, ¿qué temas son los que más despiertan interés, curiosidad, empatía entre jóvenes latinoamericanos en base a los seguidores que tienes? Creo que se interesa mucho de la cultura china, ¿no? Que es tan profunda, con una larga historia. Cada vez que muestro, por ejemplo, llevamos vestido al estilo chino de las dinastías, se impresiona. Y también la tecnología es un tema que llama mucho interés, tanto los jóvenes como gente de mayor edad, de todo el público. Por ejemplo, si muestro que cómo puedo vivir con un solo celular y hacerte todo, de pedir un café, de comprar tiquetes, con un celular ya se hace todo. Y de llamar un huaidi, que es ¿cómo se dice? Domicilio, Claro, ¿no? sí, como comida a domicilio. Sí, y es tan pronto. Claro. Una anécdota, una vez hice una transmisión vivo en casa y pedí, mostrando a mis seguidores que ahora voy a seleccionar, voy a pedir un latte. Ok, en 10 minutos tocó la puerta de mi casa y llegó el café y luego el repartidor se fue. Entonces, por un lado, los seguidores se sorprenden de la rapidez, ¿no? Que, está su vecino, está abajo. Y por otro lado, me preguntaron, ¿y por qué no saluda el chico? Mira, esa es la diferencia, ¿no? Y si se saluda, ¿qué tal? ¿Qué hay de nuevo? ¡Qué bonita! Entonces pierde el tiempo porque hay tantos pedidos. Entonces el tema de la tecnología llama mucha atención. Y también algo de moda en China, por ejemplo, la pupu. No sé si... Sí, claro. Sí, como trending en China también interesa a los jóvenes. Y un videojuego chino muy famoso, el Blacksmith Wukong, claro, ¿no? Significa, y Nechia, la película Nechia, significa que la influencia de la cultura china, de estas creaciones culturales, cinematográficas o de estos diseños, y también está llamando atención al público. Beibei, tú tienes mucha experiencia en medios digitales, pero también en medios tradicionales de comunicación. Televisión. En base a tu experiencia, digo, ¿cómo ves esa transformación en China? Sí. ¿Qué está pasando con los medios en China? ¿Y cómo funciona esta transformación hacia los medios digitales? Claro, creo que en China desde ya hace muchos años empezamos esta transformación, ya empezamos temprano. Desde hace años el jefe de la tele ya dice que hay que poner más énfasis, más importancia a la pequeña pantalla que la pantalla grande. O sea, por ejemplo, para hacer una nota, ¿cuál canal es más rápido? Por supuesto, el Internet, ¿no? que la televisión. Entonces, a veces puede haber un breaking news para alguna noticia importante. Primero que salga en el Internet y luego editamos otra versión más completa para la televisión, ¿no? Porque hay que hacer edición, doblaje. Pero primeramente que salga la información en la red digital. No sé, por un lado es la rapidez, ¿no? Pero también hay que confiar, o sea, precisar la precisión y la realidad. En este sentido, tenemos muchas reglas, muchas leyes incluso para garantizar que los usuarios tengan información correcta y eso es importante porque cada uno puede ser un blogger, cada uno puede ser una periodista, entonces es importante tener unas reglas para que el rumor no se difunda tanto y afecte la seguridad, la estabilidad social, ¿no? Que eso es un problema en muchas partes del mundo al día de hoy, ¿no? Digo, donde las noticias falsas a veces parecen tener más importancia que las noticias verdaderas, ¿no? Sí, a veces hay gente que, no vaya a evitar este tema, que hay gente que critica que no hay derecho de libertad, no hay la libertad de expresión, pero creo que cada libertad es basada en órdenes, es basada en leyes, hay que hacer la cosa correcta. Entonces, creo que eso es importante, si no, habrá más caos
¿no? En el marco de lo que veníamos diciendo antes, los vínculos entre China y América Latina y el Caribe realmente son cada vez más potentes y más valiosos. Y desde Claxon nosotros tenemos una mirada sobre lo que es el sur global. Muy bueno. ¿Cómo ves esos lazos y ese reconocimiento mutuo entre China y América Latina y el Caribe en base a tu experiencia, tus múltiples viajes Claro. y tu público específico? Ok. Primero puedo dar ejemplos de los productos de América Latina, cómo llegan cada vez más a la mesa de comedor de los chinos, ¿no? Entonces ya he sido periodista en este tema, enfocando en las relaciones entre China y América Latina. Entonces hace años queríamos hacer un reportaje sobre los productos latinos que llegaron a China. Hubo pocas opciones, ¿no? Y ahora hay tanto por seleccionar: café de Colombia, rosas de Ecuador, arándanos de Perú, carne de res de Uruguay, de Argentina, el vino chileno, o sea, cerezas, los productos agrícolas sobre todo, llegan mucho a la mesa de los chinos y es buena opción porque tienen muy buena calidad, ¿no? Estos productos de América Latina son como ventajas de América Latina. Lo pecuario también, camarones de Ecuador, también salmón, estas cosas. Es también por la mejora de la vida de los chinos. Ahora tenemos el consumidor de media clase, alta clase, que siempre quieren escoger productos de mejor calidad. Entonces, los productos de América Latina son muy populares. Claro. Incluso las llamitas de Perú, o sea, hechos por la piel de las llamas, sí. Es como un negocio de los peruanos también, o sea, ayuda a que crezcan su ingreso. Y ellos hacen estos llamitas, muñecos, y son bien populares en China. Todos quieren comprar uno. En ese sentido, pensaba cuando te escuchaba, qué interesante, porque desde China tienen una forma de relación con los otros países que, más allá de ser gigante China, no es imponiendo, sino es escuchando, sí. Es yendo y viniendo, es pensando en una lógica más igualitaria. Sí. ¿Cuándo se construyó eso? Porque es realmente una diferencia en las relaciones internacionales. Sí, cada cultura, cada civilización tiene la igualdad, o sea, no es uno ¿cómo se dice? Superior, no es uno superior al otro, ¿no? Todo eso, conocimiento, comunicación, es basado en respeto mutuo, basado en la igualdad. Esa es como, por un lado, en la filosofía china desde miles de años, la armonía, la paz, ¿no? Por otro lado, también las iniciativas chinas, ¿no? Por nuestro presidente chino Xi Jinping, como la iniciativa global de civilizaciones, ¿no? De culturas, de gobernanza, etc. Todo eso menciona de un aprendizaje mutuo, de una colaboración conjunta, y todo eso para una prosperidad común y basado en paz. O sea, el desarrollo que lleva China es un camino en paz, la modernización al estilo chino, ¿no? No es invadir a otros países, no es basado en el interés de los demás, sino su propio camino es todo por una prosperidad común. Beibei, entiendo que has cubierto espacios como China CELAC, sí. El encuentro eso, sí. Ese, y tiene que ver un poco con esto. ¿Qué te quedó como ideas o como referencia de un encuentro tan importante como ese en el marco de estas relaciones bilaterales? Sí, este año cumple el 10º año, el 10º aniversario de esta idea, este foro del China CELAC, ¿no? Entonces hice un reportaje preguntando a 10 periodistas de América Latina sobre su palabra clave de esta colaboración, de este mecanismo. Entonces me contestaron: confianza, cooperación, amistad,
infraestructura, tecnología, sur global. O sea, estas palabras clave podemos ver, ¿no? Cómo es el avance de esta relación. Y se nota que al nivel alto hay más visitas recíprocas y al nivel del público hay más productos chinos que llegan a América Latina, no solamente pequeñas mercancías, sino también un carro, móviles tecnológicos, ¿no? Entonces se nota mucho este acercamiento y hay muchas grandes infraestructuras que están haciendo empresas chinas en América Latina, sobre todo en el sector de nueva energía, los parques eólicos, las fábricas de carro en nueva energía, las obras hidráulicas, etc. Y también creo que es importante el conocimiento mutuo, ¿no? Es la responsabilidad de los medios de comunicación como nosotros, estar a conocer, a pesar de las infraestructuras, es importante conocer pueblo a pueblo, corazón con corazón, para que todos somos embajadores de esta amistad. En ese sentido, ¿qué temas sociales te parece que son como los centrales entre China y América Latina y el Caribe? ¿Qué piensas? Yo pienso por ahí en educación, en ciencia. Digo, ¿qué temas te parecen centrales en esta conexión entre China y la región de América Latina y el Caribe? ¿Qué temas de conexión? Sí. Creo que la educación es importante. Cada vez más hay estudiantes de América Latina que llegan a China a estudiar, ¿no? Y el presidente chino, Xi Jinping, en este foro de China CELAC también mencionó que va a ofrecer muchas becas para que estudiantes latinos que vengan a estudiar, y también hay becas para que aprendan chino, ¿no? Eso es importante, o sea, aprender el idioma mutuamente creo que es importante para romper la barrera y conocernos mejor, ¿sí? Y también ya tenemos bastante colaboración en la infraestructura. Claro, sí. A ver, tú nombraste estudiantes. Hay muchos estudiantes y muchas estudiantes que quieren venir a China. ¿Cuáles serían las recomendaciones en el marco de eso, entendiendo que puede ser una posibilidad de crecimiento muy grande? Venir a estudiar el idioma, pero también en un sinfín de actividades académicas muy diversas. Creo que dos cosas. Primero, hay que venir con corazón abierto. Hay que ser inclusivo, de dejar los prejuicios que te infecte. Hay que venir para ver con tus propios ojos, ¿no? Ser abierto de las nuevas tecnologías, de este país milenario con una historia profunda, ser una esponja para absorber todos estos conocimientos y conocer un país lejano, pero igual de civilización antigua como los latinos, que tienen muchas civilizaciones brillantes. Entonces este es un lado. El otro lado es hay que aprender mucho, hay que ser juiciosos como los estudiantes chinos, ¿no? Soñar grande, pero también poner en práctica. Es como hacen los chinos, ponemos planes quinquenales, o sea, cada 5 años hacemos un plan y lo logramos. Entonces los estudiantes también pueden tener muchos sueños grandes, soñar grande, pero también hay que aprender mucho su propia carrera y también leer muchos libros, no creer todo del internet y de una sola voz, sino tener su propio sistema, ¿no? de pensamiento, y aprender un idioma extranjero. Me gustaría que nos dejes una última reflexión con respecto a esta relación y a esta idea de tú como puente entre diversas culturas. ¿Qué es lo que te parece que nos podrías dejar como reflexión? Y me gustaría que también nos digas tus redes sociales, dónde pueden encontrarte, dónde te pueden seguir y dónde te pueden ver.
Bueno, creo que siendo una comunicadora que habla inglés, portugués, español, tengo esta responsabilidad, pero responsabilidad hermosa de transmitir cómo es la imagen de China, cómo es su historia y su futuro. Siempre avanzamos como a gigantes pasos, pero nunca olvidamos de nuestro pasado, siempre recordamos de nuestra historia. Y entonces yo quiero mostrar a todos ustedes cómo es el pasado, el presente y el futuro de China, que conozcan este gigante país asiático usando su propio idioma. Como usted bien ha dicho, tender este puente directo al público, y quiero dar a conocer, ¿no?, cómo es la vida aquí y también saber más cómo es la vida de América Latina. En Facebook tengo un grupo que se llama De mi tierra a China, y los miembros pueden mostrar cómo es su vida, su cultura, su canción favorita, su vida en el pueblo, etc. Así nos conocemos mejor. Y siga a Baby en China, en Facebook, en Instagram, en YouTube también. En Instagram me llamo Babycita, ¿sí? Entonces conocen con esta China, con corazón latino, pueden conocer una China verdadera, más hermosa, tener una imagen de China más confiable y encantadora. Cuando hablamos de China y del sur global solemos pensar en América Latina, África o Asia, pero Europa también está atravesando un momento de redefinición profunda, tensionada entre la dependencia histórica respecto de Estados Unidos, el avance de los BRICS y la necesidad urgente de encontrar un lugar propio en el mundo que viene. En este escenario quisimos sumar una voz experta en las relaciones entre China y Europa, alguien que viene trabajando desde hace años para acercar la realidad de la China contemporánea a las sociedades europeas. Por eso invitamos a Marta Montero, vicepresidenta y directora de la Fundación Cátedra China, una institución con sede en España dedicada a promover el conocimiento, la cooperación académica y el diálogo intercultural con el gigante asiático. Abrimos entonces esta entrevista con Marta Montero para comprender cómo se ve esta transformación global desde el corazón de Europa. La Fundación Cátedra China es una entidad sin ánimo de lucro que surge de la idea del presidente Marcelo Muñoz de dar a conocer la realidad de China, de la China del siglo XXI en España. Desde la observación de que España vive ajena a lo que está pasando en China y China avanza en sus políticas y en sus dirección, principalmente en su dirección política, avanza de una manera muy rápida y ni Europa ni España pueden vivir ajenos a esta realidad que es una realidad que ya se ha hecho presente. Esto ocurre en el 2011, a finales de 2011, y crea la Asociación Cátedra China. Desde hace 2 años somos fundación, una fundación que también surge de la familia desde la esposa de Marcelo Muñoz, que al fallecer dona sus bienes para que se pueda crear esta fundación, y en esto estamos trabajando por estos objetivos, por dar a conocer la realidad de la China del siglo XXI en España y en Europa. Marta, ¿cuáles son los principales, por ahí, 3-4 ejes que tú ves en la relación entre China, te diría España, pero podemos pensar en China y Europa? Bueno, China y España tienen una buena relación, una relación amistosa, más de 50 años de relaciones diplomáticas y continuadamente han tenido una relación siempre de confianza y amistad. Es verdad que en los últimos meses estamos viendo cómo el presidente Sánchez está implementando políticas de cercanía y estrechando los lazos con China. También las comunidades autónomas españolas están aumentando la cooperación con China desde la certeza de que la reindustrialización de España pasa por China y las nuevas tecnologías, todo lo referente a la nueva civilización tecnológica pasa por conocer lo que está haciendo China y por cooperar con China.
Con respecto a las políticas que hace Europa, ahí hemos vivido diferentes momentos. Creo que desde la cumbre de la OTAN en Madrid, el concepto estratégico de Madrid, cuando la OTAN señala a China como rival sistémico, desde entonces la relación ha sido siempre, está siendo más tensa y evidentemente todo lo que Estados Unidos hace y todo lo que Estados Unidos, las políticas que implementa de contención a China, están teniendo un seguimiento o un seguidismo demasiado importante en Europa, que pierde así su autonomía a la hora de relacionarse con China y pierde la oportunidad de una cooperación que sea beneficiosa para ambos países. Marta, en el marco del relacionamiento, uno de los grandes temas de relacionamiento con China tiene que ver con la lógica de las asimetrías. ¿Cómo interpretas que eso se vive en el marco de España, entendiendo que bueno, el tamaño de China puede llegar a ser a veces uno de los grandes temas a pensar en las relaciones bilaterales con los países? Hace unos días escuchaba una conferencia del embajador Bregolat, que es uno de los embajadores que mejor conoce a China, porque ha tenido ha estado tres veces destinado en la embajada de España en China, y decía que siempre, desde el primer momento que llegó a China, se dio cuenta que lo que marcaba la diferencia con respecto a cualquier otro lugar del mundo era el tamaño. China tiene un tamaño enorme en cuanto a distancias geográficas y ámbito geográfico, pero también un tamaño grandísimo en cuanto a población. Son 1.400 millones de personas que marcan claramente la diferencia con Europa o con cualquier otro país del mundo. China en sí es mercado, China es distancia, o sea, China es un continente. Esto a veces en España no se entiende tan claramente en las relaciones empresariales, por ejemplo. Tenemos que empezar a pensar estratégicamente también en las diferentes provincias de China y en la cooperación individual con determinadas provincias. Es verdad que al final el gobierno central de China marca la línea de trabajo para todas las provincias, pero que la relación y la cooperación con provincias y España es muchísimo más cercana y puede ser muchísimo más abarcable. En base a tu experiencia, ¿cómo funcionan las relaciones en el marco de bloques? China con bloques, pensándolo en la lógica de lo que significan los BRICS, pero también más específicamente lo que fue la cumbre CELAC-China. ¿Cómo ves el marco de esos relacionamientos y qué nivel de potencia le ves esas relaciones? A ver, China precisamente huye de la política de bloques. El presidente Xi Jinping, desde que entró en el gobierno, siempre ha abogado por un multilateralismo. Y ese es el trabajo que está haciendo China y que creo que está haciendo de una manera bastante cooperativa y brillante. Está liderando una parte del mundo porque es lo que le ha tocado en este momento, pero no porque realmente busque una hegemonía excluyente, sino porque la potencia que, como comentábamos, tiene China en tamaño, en número de población, hace que evidentemente tenga que liderar ese proyecto de cambio y apoye que otros países menos desarrollados o otros países más pequeños tengan voz. Pero no es un país que quiera ser hegemónico por naturaleza ni que quiera una hegemonía excluyente. Evidentemente, lo que estamos viviendo en este momento es un cambio de las políticas a nivel mundial, un cambio de la estrategia geopolítica, y ese 80 y mucho por ciento de la población reclama su voz frente a ese 20% que ha sido el que ha liderado las instituciones mundiales hasta
hasta este momento. Es hora de cambiar y repensar el mundo en el que queremos vivir, y es hora de que ese multilateralismo haga que todos los países tengan voz y voto y puedan ser capaces de liderar las políticas en las que creen. Marta, desde tu trabajo, desde la cátedra y lo que significa la experiencia de mucho tiempo en el relacionamiento con China, digo, ¿qué aspectos de la sociedad china crees que todavía son poco comprendidos en América Latina y en Europa en el marco de las relaciones? Bueno, yo creo que es importante conocer bien la forma de gobierno que tiene China, conocer bien ese socialismo de características chinas que hace que sea un país único y que sea un país con unas políticas únicas. Ese aspecto me parece muy importante. Es muy importante conocer el funcionamiento del Partido Comunista de China, que es el líder y el motor del país en este momento y que lleva que lleva 100 años liderando este proyecto. Sin conocer el funcionamiento del Partido Comunista y sin conocer ese socialismo de características chinas, es difícil la cooperación y el entendimiento con China y visualizar esas políticas a las que tiende China. Pero también hay que mirar al pasado de China, porque China es una civilización de 5.000 años de historia ininterrumpida que la hacen única. Y dentro de esos siglos de historia, el confucianismo forma parte también de la idea de los chinos del mundo. Y esto es muy importante para poderse relacionar con ellos y para entender el sistema que posteriormente ha dado lugar al Partido Comunista y ha dado lugar a las políticas del socialismo de características chinas. Marta, en el marco de todo esto entendemos que también hay un proceso de posible integración que tiene que ver con lo educativo. Sé que has liderado alguno de esos procesos y también la posibilidad de pensar proyectos de relación y de más cooperación en el ámbito de lo educativo, y cómo te parece que funcionan esos a lo largo del tiempo, entendiendo la potencia que estudiantes puedan viajar a diferentes partes del mundo y que se relacionen en este caso con China. ¿Cómo lo vives y cuál es tu experiencia? Yo parto de la base de mi experiencia en el mundo de la comunicación, de que el conocimiento que tiene el norte global y también el sur global de China no es un conocimiento certero, puesto que hay muchas políticas que Estados Unidos ha liderado para ocultar o malinformar sobre lo que estaba pasando en China. Es necesario que se conozca la China real, y para conocerla también es verdad que China durante un tiempo ha tenido que trabajar de forma interna y no ha dado a conocer abiertamente todo lo que estaba haciendo, pues que vivía un proceso de cambio muy importante y de transformación de país. En este momento que China ha abierto sus puertas al mundo y que está liderando políticas de apertura, es muy necesario que el resto del mundo conozca lo que está pasando. Y es verdad que a mí siempre me ha preocupado que sean los más jóvenes, la generación de nuestros adolescentes, que ahora mismo pueden andar por los 10 años para arriba, empiecen a conocer China de una manera diferente. Ahí hay mucho trabajo por hacer, porque podemos hacer intercambios académicos, pero podemos hacer también intercambios de estancias en campamentos de verano, por ejemplo, que dan a conocer a los niños chinos, los niños europeos, españoles o de países del sur global, que conozcan cómo trabajan los niños chinos, cómo son y cómo se relacionan. Eso va a dar, a largo plazo, va a ser seguramente la única manera de cambiar la mentalidad que tenemos con respecto a China. También los intercambios académicos, evidentemente los intercambios académicos son fundamentales. Empieza a haber intercambios entre universidades, pero a mí me parece que los intercambios tienen que empezar un poco antes, tienen que empezar en edades más tempranas. Si nos fijamos, por ejemplo, cómo nuestros niños conocen Estados Unidos, pues podemos ver un ejemplo de lo que deberíamos estar haciendo
con China. Relacionarse desde más jóvenes, implementar políticas audiovisuales en las que se vean películas, cómics, que los niños puedan llegar de una manera muchísimo más cercana y más manipulativa a conocer lo que está pasando en China. Marta, si tuvieses que pensar en el relacionamiento entre China, América Latina y el Caribe, sobre tu experiencia actual en el marco de la relación con España, ¿cómo interpretas que puede ser esa relación? Inclusive teniendo en cuenta que ahí las asimetrías inclusive son mayores, son más grandes. ¿Cuándo de la nueva ruta de la seda y eso puede potenciar el marco de estas relaciones? Yo creo que la cooperación en el margen de la franja y la ruta es fundamental. Hay muchos países ya de Iberoamérica que están cooperando con ese gran proyecto de apertura de China al mundo y están viendo cómo se facilita todo lo que es la construcción logística, también el fomento de empresas relacionadas. Entonces, eso está facilitando mucho la comunicación. Luego tiene que haber también espacios de cultura que lideren el intercambio entre China y el sur global. Creo que ahí tiene que haber instituciones, bueno, pues como estamos haciendo desde la Fundación Cátedra China, que lideren estos objetivos, porque igual que nos ha pasado a nosotros en España y en Europa, que nos hemos dado cuenta de que China avanza y no podemos vivir de espaldas a esa realidad, pues evidentemente en Iberoamérica está pasando lo mismo y yo creo que hay que coger esas riendas. Seguro que hay entidades, también los institutos Confucio creo que también funcionan en estos países y también son prescriptores de marca de una realidad cultural, pero hay mucho más. Nosotros hacemos diplomacia pública, lideramos espacios de intercambio académico, incluso tenemos un pequeño apartado también para empresarios que quieran pues conocer la realidad de China y empresarios chinos de nuestros países que también necesitan conocer la realidad de nuestros propios países, porque el intercambio es de doble vía. No solamente tenemos que facilitar el conocimiento de China, sino también facilitar que China conozca a nuestros propios países. Eso me parece fundamental y además nosotros en ese sentido también trabajamos desde la Fundación Cátedra China porque hemos visto que aunque España es un país amigo para determinadas esferas, pero luego la gente de la calle pues no conoce tampoco la realidad española. Fomento del turismo es muy importante, políticas de apertura en cuestiones de visa, en cuestiones de intercambio, facilitar también el número de vuelos, la conectividad aérea, me parece muy importante. España también está haciendo un gran esfuerzo en este tema de conectividad aérea y ya conectamos no solamente con las principales ciudades de Beijing o Shanghai, sino también tenemos vuelos a Hangzhou, a Chengdu, a Guangdong, o sea, a Chongqing. Poco a poco se están abriendo esos espacios que también se relaciona con lo que me decías tú antes de cómo abarcar este país tan grande. Bueno, pues al final, si haces conectividad con provincias, también es más fácil que las relaciones surjan. Y yo creo que en Iberoamérica esto tenemos que hacerlo o tenéis que hacerlo de una manera más amplia. Marta, por último, sé que ustedes también publican libros. Me encantaría que me puedas contar un poco de qué se trata, por lo menos una reciente publicación que tú nos presentabas. Y por otro lado, ¿qué materiales estás leyendo sobre China que te llaman la atención, que te impactan y que a alguien que nos está mirando le puedan interesar y pueda surgir ahí, pueda ayudar a conocer un poco más sobre China? Pues bueno, sí, nosotros es verdad que hemos publicado algunos libros, sobre todo el último del presidente Marcelo Muñoz, que se llama China ha vuelto para quedarse. Ha sido un libro de mucho éxito en España y también en China para chinos hispanohablantes, porque todavía no hemos podido traducirlo al chino, pero es un libro que para gente que no conocía la realidad de China, desde un diálogo fluido con personas y amigos que Marcelo Muñoz ha ido haciendo a lo largo de los años que ha estado aquí trabajando y que sigue trabajando, pues es una manera de ver cómo China ha ido evolucionando a lo largo de
de las décadas. Es verdad que este es su cuarto libro y que ya está trabajando en el quinto, que ya está ahora mismo en proceso de edición, y que, aunque no tiene el título todavía cerrado del todo, pero irá algo así como ¿es China una opción al mundo del siglo XXI? Así que, bueno, esperamos que en el mes de enero esté ya editado y se pueda comprar el libro. Respecto a los libros que yo estoy leyendo, a ver, me ha llamado mucho la atención un libro de Adrián Díaz Marros, un empresario español que lleva muchos años viviendo en China, que además ha estado casado con una ciudadana de China y por lo tanto ha conocido de cerca la realidad y la conoce de cerca. Se llama 21 claves para entender a China. Es verdad que es un libro bastante enfocado a lo que es el mundo empresarial y de las relaciones, pero es que los chinos son bastante empresarios, entonces me parece un libro interesante de conocer. También estoy leyendo un libro que se llama La modernización china, que es un libro editado aquí por la Academia de Ciencias Sociales y que me parece también muy interesante. La verdad es que a veces tengo 2 o 3 libros sobre China al mismo tiempo porque hay tantos temas que uno no puede centrarse solo en un libro. China avanza muy rápido y hay que estar permanentemente reciclándose en el mundo chino. Marta, un placer, muchísimas gracias. ¿Y dónde puede la gente encontrar cosas sobre la Fundación? Bueno, nosotros tenemos, aparte de nuestra página web, tenemos una web de información que hemos creado desde la Fundación que se llama mundoglobal.org y en esta web lo que pretendemos es dar a conocer la realidad de China en España de una forma pequeñita, pero que ya estamos ahí. Tenemos además mucha opinión de personas y miembros de nuestra fundación que nos hacen estudios y comentarios y artículos de opinión muy interesantes. Luego tenemos un claustro junior que en este momento tiene más de 70 personas, de 70 jóvenes, trabajando y conociendo China en diferentes aspectos y diferentes campos. Y nada, pues ahí en mundoglobal.org podéis encontrar toda la información sobre China y sobre las relaciones entre España y China. En este recorrido por China y por las transformaciones del sur global, también quisimos sumar una mirada latinoamericana que combina análisis político, experiencia sindical y participación directa en debates internacionales sobre el mundo del trabajo. Por eso invitamos a Leonardo Batalla, politólogo uruguayo referente en temas laborales, con una trayectoria muy sólida en espacios como la de la Organización Internacional del Trabajo y hoy a cargo de las relaciones internacionales y la cooperación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay. Con él conversamos sobre trabajo, soberanía, economía global, políticas internacionales y las posibilidades reales de América Latina en este nuevo escenario. Creo que de la caída del bloque socialista hacia acá, todos tenemos presente el rol que ha tomado Estados Unidos en ese rol de hegemón mundial donde se podría decir que imponía las condiciones y las reglas del juego. China en los últimos años ha disputado ese espacio. Yo sería un poco cauto si es desde el punto de vista político. No hay dudas de que sí lo ha hecho desde un punto de vista comercial, donde ha reivindicado el rol del multilateralismo y eso está acompañado también, desde mi opinión, con una caída del rol imperialista de los Estados Unidos, con muchísimas dificultades para sostener su teoría occidental para regir el mundo, con situaciones que lo ha llevado a tener que ejercer la fuerza. Y bueno, China emerge con una propuesta diferente, con una visión del mundo multipolar que plantea vivir en fraternidad. A mí me parece que es relevante esto desde el punto de vista de que existe una propuesta contrahegemónica en el relacionamiento entre los estados.
y es notoria la influencia que ha tenido China en el mundo y que hoy tiene, y si uno mira su influencia en América Latina es relevante. Tanto es así que hay un hecho que parece pasar desapercibido, pero muchos países que tenían relaciones diplomáticas con Taiwán han roto las mismas y han pasado a tener relaciones con la República Popular China. Entonces, esa propuesta que presenta hoy pone arriba de la mesa una alternativa contrahegemónica. Yo reitero ser cauto en si esta es una propuesta contrahegemónica política. Sí, evidentemente tiene una preponderancia en lo económico. Hay un concepto teórico que se está usando ahora de que estamos en una disputa geoeconómica y que donde aparentemente se ponen arriba de la mesa reglas de juego desde el punto de vista económico y que condiciona el accionar político de los países. Leonardo, en el marco de esta cautela que planteas, digo, que obviamente es importante para el análisis, digo, y también pensando la lógica de los BRICS y otros sectores emergentes en el mapa mundial, ¿crees que el multilateralismo más tradicional relacionado con Naciones Unidas, OIT y otros, digo, pueden tener cierta pérdida de centralidad en el marco de todo esto? ¿O cuál es tu análisis, aparte teniendo una participación muy activa en alguno de esos organismos? Bien, hoy por ejemplo China los reivindica y creo que toma una posición acertada en el sentido de que lo que ya está lo quiere mantener, evidentemente lo quiere mejorar, quiere que el sur global tenga otra representatividad, que sean escuchados países que hoy no tienen voz. Y cuando una gran potencia asume ese rol, desde mi punto de vista, está en el camino correcto. Lo contrario sería posicionarse como el portador de la verdad absoluta. Y ese rol, en la experiencia que he tenido, China remarca permanentemente que no lo quiere cumplir. Por eso me parece que sí a los organismos existentes, con algunas reformas, con algún análisis de la representación actual. Eso creo que China no lo está cuestionando. Y después aparecen una cantidad de actores que también en el mismo marco de cautela, yo creo que hay que analizarlos en profundidad. Simplemente me voy a referir al tema BRICS. Ahí hay posicionamientos políticos diversos. Algunos tienen relaciones muy fuertes con los Estados Unidos, pero ven que desde el punto económico están generando un espacio nuevo, disruptivo, pero que todavía les falta avanzar en algunos temas sustanciales. Yo creo que hay un tema central. El día que un nuevo actor cuestione fuertemente, no solamente desde el discurso, sino en los hechos, la hegemonía del dólar a nivel mundial, ahí estaríamos hablando de un cambio sustantivo en las relaciones de poder, principalmente desde el punto de vista económico. Evidentemente hay hechos a nivel global, como la guerra entre Rusia y Ucrania y la OTAN, que marcan, o sea, que ponen un freno a un avance de Occidente sobre un país estratégico en la geopolítica mundial como es Rusia. Y también hace pocos días China demostró en un gran desfile que se realizó el poder militar que tiene. O sea que hay actores que ponen arriba de la mesa otros elementos y que hay que ser cautos. Estamos en un mundo con muchas transformaciones a una velocidad no conocida hasta ahora y que bueno, que hay que esperar un poco más y esperar que principalmente que esto no decante en una confrontación bélica a nivel global, que eso sería catastrófico para la humanidad. En el marco de todo esto, digo, es interesante para pensar qué es lo que sucede, sobre todo en lógica del sur global, con la lógica de las asimetrías. Estamos en un gigante como es China, venís de Uruguay, digo, ¿qué enseñanzas se te ocurren y cómo te parece que se puede trabajar la temática relacionada con
gigantes y más pequeños en el marco de relaciones, entendiendo que China igual tiene una intención muy grande también del relacionamiento, pero bueno, las asimetrías igual son reales. Sí, yo creo que el respeto es un elemento fundamental. Okay. Nosotros tenemos que recordar que hace pocos días se cumplieron 20 años del no al ALCA, donde era todo lo contrario al respeto y era la imposición de un modelo comercial por parte de los Estados Unidos, donde los demás tenían que decir que sí. Yo lo que he aprendido en estos tiempos es que China no está planteando eso. Que evidentemente sí pone arriba de la mesa elementos e intereses que le importan y que, como nosotros ponemos también cuando vamos a negociar con cualquier país, nuestros intereses y nuestros objetivos. ¿Eso quiere decir que está todo solucionado en ese intercambio? Y no, evidentemente que no. Que hay algo que siempre está en disputa, pero que el respeto a esas asimetrías, el respeto a la autodeterminación, a la soberanía, son elementos fundamentales para avanzar en cualquier intercambio comercial, político, cultural. Y yo creo que China está en ese camino, por lo menos es lo que ha mostrado. Siempre es importante tener en cuenta las acciones más que las palabras, porque hemos escuchado muchísimas veces del imperialismo norteamericano determinadas palabras, pero después sus acciones se basan en la histórica doctrina Monroe de América para los americanos. Yo creo que China está planteando otra forma de vínculo, un vínculo más sano, que tiene que ser analizado en profundidad y que evidentemente necesita de iniciativas también de parte de los países del sur global. Acá nadie te va a regalar nada, pero sí evidentemente hay posibilidades de avanzar en acuerdos que en un momento pongan arriba de la mesa un verdadero multilateralismo que se base principalmente en el respeto a la autodeterminación de cada uno. En el marco de todo este relacionamiento internacional, no solamente tenés mucha experiencia hablando de lo que sucede con el trabajo, con el mundo del trabajo, un mundo de trabajo en una transformación realmente muy grande. Sé que has tenido muchos contactos con gente de Chile, de México, de muchísimos países, más allá de las reuniones internacionales de la OIT. En ese intercambio de experiencias laborales que venís llevando adelante con respecto a tu trabajo, digo, ¿qué aprendizajes concretos, qué transformaciones también ves en el marco de este mundo en transformación? Digo, ¿y cuánto de las experiencias conjuntas del sur global pueden ser útiles para afrontar los desafíos que plantean esta lógica inclusive de nuevos trabajos más autoadministrados, que algunos plantean en términos de crítica por la falta de sostén social que tienen? Exacto. Sí, ahí me parece que es muy importante tener en cuenta que cambios en el mundo del trabajo hubieron siempre, siempre. El tema hoy es la velocidad en la cual se procesan esos cambios. Y evidentemente en la relación capital-trabajo quien sale perjudicado son las y los trabajadores ante cualquier cambio. Porque la ambición de acumulación del capital no se va a detener a buscar soluciones para las y los trabajadores. Por lo pronto hay un actor social importantísimo que es el Estado. El Estado tiene un rol relevante para cumplir. Yo creo que ahí la OIT cumple un papel relevante porque reivindica el tripartismo, y ahí hay empleadores, trabajadores y estados que disputan y que discuten sus intereses. Ahora, yo creo que hoy hay un gran desafío que tiene que ver con el tema del trabajo en plataformas. La OIT ha trabajado y ha discutido en el año 2025 llevar en los próximos años, 26 y 27, a discusión la elaboración de un convenio y una recomendación para regular a nivel global el trabajo en plataformas. Yo creo que es un gran desafío. Primero porque hay que entender que ya se rompió aquella relación de dependencia histórica entre el patrón y el trabajador o la trabajadora. Eso pone en juego una cantidad de cosas. Principalmente cómo se ve o cómo se asimila la lucha de intereses en ese proceso. No es lo mismo disputar intereses con alguien tangible
que con un algoritmo. Primero que nada, pues no tiene sentimientos. Y yo creo que en las relaciones de todo tipo, las personas tienen un factor relevante. Y yo creo que estamos en vía a una deshumanización de la relación capital-trabajo y que los estados deben de ser garantes de que eso no se agudice. Y ahí me detengo un segundo en esto y no es para atribuir responsabilidades ni nada por el estilo, pero el sur global no tiene un discurso único en el marco del trabajo en plataformas. En la OIT se manifestaron posiciones contrarias y hemos participado sistemáticamente de reuniones y hay un sector importante que no está de acuerdo con llevar a un convenio o una recomendación ese tipo de relación laboral. Y yo creo que cuando los estados no regulan, después se tienen que hacer cargo de la no regulación. Y ahí hay un tema fundamental, porque la discusión al final es económica. Es quién paga los daños o los perjuicios de este tipo de relaciones de trabajo. Yo creo que hay un gran desafío. Hay varios países de América Latina que tienen una visión común respecto a este tema. Eso no quiere decir que sea monolítica, pero sí que es importante trabajar en la regulación de esta nueva relación entre el capital y el trabajo que pasa por las plataformas digitales. Leonardo, por último, me gustaría si tenés algo que estés leyendo, algo que te esté llamando la atención intelectualmente, que por ahí puedas recomendarnos o que puedas acercarnos, aunque sea de palabra, que nos sirva para quien le interesa la temática, bueno, diga, bueno, por este camino está yendo parte de alguna de las ideas que vengo pensando. Bien, yo tengo una particularidad para leer que capaz que no es muy recomendable, pero por ejemplo no leo libros completos, leo partes que me interesan y lo otro es que no leo solo un libro a la vez. Trato de acuerdo a determinada temática buscar. A mí en este momento lo que estoy leyendo bastante, se podría decir, es cómo el neoliberalismo terminó con las organizaciones sindicales en muchos países. Y ahí creo que hay un libro interesante, Job, de Owen John, que está muy bueno, que muestra cómo Margaret Thatcher disolvió el movimiento sindical británico. Y creo que en este caso eso está pasando en muchos lugares. Hay una arremetida fuerte contra las y los trabajadores. Creo que también se necesita un proceso de autocrítica, de analizar si en realidad las estructuras históricas tienen funcionamiento en la representatividad y también entender que la sociedad ha cambiado, que el neoliberalismo nos ha ganado, que revertir eso es mucho trabajo con mirada colectiva y que la mirada colectiva, cuando está asociada directamente a procesos de disputa de poder, complejiza las cosas. Yo no estoy atribuyendo responsabilidades o cargando responsabilidad a nadie. Lo que digo es que el capital rápidamente se organiza y se pone de acuerdo y los que trabajamos por una sociedad diferente, mejor, más solidaria, más humanitaria, más equitativa, tenemos muchísimas dificultades en acordar cosas, principalmente porque nos ponemos a discutir el final del camino cuando ni siquiera ingresamos a dar los primeros pasos juntos. Yo creo que es para reflexionar, que cuando se destruye lo colectivo triunfa lo individual y cuando triunfa lo individual ahí ya no hay más intereses de varios, sino que hay intereses de cada uno y eso no es muy bueno, ¿no? Es como cuando uno construye cualquier tipo de relación social, ¿no? Ahí hay que acordar cosas, hay que buscar, hay que trabajar en el acuerdo y el acuerdo implica ceder y lamentablemente cuando el individualismo está triunfando lo que menos hay es posibilidades de ceder porque ¿para qué ceder si yo puedo seguir con mis aspiraciones de forma individual? Entonces ese libro ya tiene unos años, pero está bueno. Y estoy volviendo también a libros que hablan de la historia de la clase trabajadora, ¿ah? Yo creo que Thompson es muy bueno. Es un libro a veces muy divertido de leer. A mí me parece que explica muy claramente cómo fue la clase obrera británica. Y eso es
es alguna lectura recomendable para este momento. Leonardo, un placer y muchísimas gracias. No, por favor, a las órdenes. Si algo dejó claro este recorrido por China es que el mundo ya no es el que conocimos, los BRICS avanzan, el sur global gana voz propia y la disputa por el orden internacional se abre en direcciones inesperadas. China no es solo una potencia económica, es un país que ha transformado su territorio, su tecnología, su ruralidad y su manera de imaginar el desarrollo. Y América Latina y el Caribe, si mira con inteligencia y con soberanía, puede encontrar allí un espacio para construir alianzas nuevas, más justas y más igualitarias. En este primer capítulo exploramos la geopolítica, el multilateralismo, el rol de los BRICS y las miradas críticas del sur. Pero este viaje recién empieza. En el próximo capítulo de este especial de Claxo TV vamos a meternos en otra dimensión fundamental de la transformación china, la revolución tecnológica y la profunda transformación del mundo rural. Vamos a recorrer territorios donde la pobreza se redujo de manera histórica, comunidades que cambiaron su vida con infraestructura, conectividad y nuevos modelos productivos, y ciudades que integran inteligencia artificial, plataformas digitales y ciencia de datos en su desarrollo cotidiano. ¿Qué significa todo esto para América Latina y el Caribe? ¿Qué aprendizajes son posibles? ¿Qué alianzas pueden construirse desde el sur, entre pueblos que buscan un desarrollo más humano, más justo y más sostenible? Esa es la conversación que viene. Soy Gustavo Lema y desde Claxo TV realizamos este programa. Gracias por acompañarnos en este recorrido por China, los BRICS y el nuevo mapa del sur global. Nos vemos en el próximo capítulo.